Cordial saludo, tutor. A continuación vamos a dar desarrollo a lo que es la presentación de la tarea 3, componentes del manejo integrado de plagas. Mi grupo está conformado por Brian Díaz López, Ingrid Natalia Erazo García, Dayana Maribel Rivadeira Santa Cruz, Gerson Madroñero Álvarez y lo que es mi persona, Iner Steve Toro Trejo. Eh, Empezando con lo que sería esta tarea, tenemos lo que son experiencias en la implementación de componentes del manejo integrado de plagas en diferentes sistemas productivos. Como tal, a lo largo de la historia, el manejo integrado de plagas se ha esforzado no solo por promover eh, formas sostenibles de agricultura, sino que también se ha logrado reducciones drásticas en lo que es el uso de pesticidas sintéticos, tratando de darle un manejo más integrado a lo que es las plagas. Además, se ha resuelto innumerables desafíos socioeconómicos, ambientales y de salud humana. Como segundo punto, tenemos casos reales donde se evidencian un buen manejo integrado de plagas. Tenemos 3 sistemas productivos. ¿Cómo se ejecutaron el manejo integrado de plagas y cuáles fueron sus resultados? El primer cultivo que trabajaron fue el plátano, en donde se describieron las plagas de este sistema, las identificaron, aplicaron métodos de manejo y de control y se incluyeron estrategias culturales, fitosanitarias y manejo preventivo. El resultado fue que el manejo integrado de plagas es una herramienta de capacitación, la cual fortalece capacidades para los productores y los asistentes técnicos. El café. Aquí se describieron también las principales especies de insecto plaga, los daños que ocasionaron al cultivo y las recomendaciones del manejo integrado. El resultado que hubo fue que se contribuyó a que los productores monitorearan mejor sus cultivos. La papa. Se estudió un caso de papa en Colombia en donde también hubo un manejo de plagas en ese sistema de producción. Los resultados que hubo fue que los productores tuvieron experiencia y conocimiento de los anteriores cultivos para así reducir las pérdidas en el futuro. Nuevamente el café. Se contó con caficultores con apoyo técnico, los cuales implementaron componentes del manejo integrado de plagas para controlar la broca del café. Hypotenemus hampei. El resultado que hubo fue una mejoría de adaptación a las tecnologías y al contexto local y a la participación de los productores. Como otro punto, tenemos los diferentes métodos del manejo integrado de plagas, el control cultural, el control biológico, la resistencia de plantas e insectos, la ecología química, la ingeniería genética, las técnicas de esterilización de insectos plaga y el control químico. Como primero, el control cultural, las cuales son prácticas agrícolas que modifican el ambiente para poder hacerlo menos favorable a las plagas que están invadiendo este cultivo, donde se incluye la rotación de cultivos, las fechas de siembra, la densidad de las plantas, el manejo de riego, el uso de variedades menos susceptibles, el control de maleza, entre otras. Como otros ejemplos de control cultural también podemos tener el tratamiento del suelo, la selección de plantas, rotación de cultivos, cultivo intercalado en franjas, elección de fecha de plantación, control de las malas hierbas y el uso de plantas trampa. Como otro punto está el control biológico.
cuando se habla de control biológico, no solamente se refiere a la manera natural de manejar las plagas en los cultivos, sino que también en lugar de usar químicos se aprovechan otros seres vivos como depredadores, parasitoides o incluso microorganismos que afectan a las plagas. La idea principal de esto es mantener un equilibrio entre el ecosistema, imitando lo que ocurre en la naturaleza, sin llegar a causar daños mayores al ambiente. Por ejemplo, hay insectos que se alimentan de otros insectos que dañan los cultivos. Las mariquitas, por ejemplo, consumen pulgones. Los parasitoides, como ciertas avispas, depositan sus huevos en las plagas y los patógenos, como algunos hongos o bacterias, pueden llegar a enfermarlas. El objetivo de este control biológico no es eliminar totalmente la plaga, sino mantenerla en niveles que no afecten la producción de forma sostenible. Algunos ejemplos de organismos utilizados en el control biológico son los depredadores, parasitoides y patógenos, como se mencionó anteriormente. Sí, compañero, por favor. Eso. Otro es la resistencia de las plagas a insectos. Además del control biológico, se utiliza este método para proteger los cultivos, es decir, se seleccionan variedades que cuentan con ciertas características heredadas que les permiten defenderse frente a las plagas. Esto evita que se dependa tanto de pesticidas o promover pues un manejo más ecológico. Algunos mecanismos de resistencia de las plantas son antisecnosis. En este caso, la planta tiene características que hacen que el insecto no le elija para alimentarse o para poner sus huevos. Hay otro que es la antibiosis, que aquí la planta afecta directamente al insecto. Aunque el insecto intenta alimentarse, las sustancias de la planta perjudican el desarrollo y reproducción de este insecto. Y tolerancia, que es un mecanismo donde la planta sí puede ser atacada, pero tiene la capacidad de recuperarse sin que esto afecte demasiado el rendimiento de la planta. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Dayana. Continuamos con la ecología química, la cual es un estudio de las interacciones químicas mediadas por señales entre organismos. Esto se llama semioquímicos y es importante para contribuir al manejo de las plagas. Tenemos dos grupos, los que son látiles de plantas Vivoria. Son compuestos liberados por las plantas al ser atacadas por herbívoros. Y también tenemos las feromonas de insectos, lo cual son sustancias químicas liberadas por un insecto que causan una respuesta de comportamiento o fisiológica específica en otros individuos de la misma especie. Y son feromonas sexuales de agregación de alarma. Un caso que puede ser como ejemplo es el trampeo masivo con feromonas sexuales. Se utilizan feromonas sexuales específicas para una plaga, como por ejemplo la polilla del racimo de la vid, Lobesia botrana, para llenar trampas. Al liberar una alta cantidad de feromonas se atraen a los machos y estos quedan atrapados, reduciendo así la población reproductiva. Esto puede ser o aplicar como un ejemplo masivo o confusión sexual. Entre las ventajas también que podemos encontrar con respecto a la ecología química sería la disminución del uso de insecticidas sintéticos. También contribuimos a proteger la biodiversidad y los polinizadores, y algo muy importante también es que es segura para el medio ambiente y las personas. Continuamos, por favor. También tenemos otro punto importante que es la ingeniería genética. Esto es aquella que contribuye a modificar el material genético de un organismo. En este caso puede ser en la planta o la plaga, en el cual le confieren
una característica deseada, ya sea la resistencia a los insectos o la esterilidad. Un ejemplo clave son los cultivos BT. Se introduce el genoma de un cultivo que codifica la CRI de la bacteria Bacillus thuringiensis. Cuando una plaga susceptible, ejemplo taladro del maíz, come el tejido de la planta, ingiere esta toxina, la cual se activa en su intestino y lo puede estar matando. Y esto confiere una resistencia continua al cultivo. Esto de la ingeniería genética es entre las ventajas que nos ofrece. También es reducir significativamente el uso de insecticidas químicos, protege ante todo el rendimiento de los cultivos, ya que se concentra en hacer las plantas mucho más resistentes, y también con esto disminuimos la contaminación ambiental. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Mi nombre es Brian Díaz López y a continuación les voy a hablar sobre las técnicas de esterilización de insectos plaga. Entonces, la técnica del insecto estéril, que es más conocida como la TIE, es una herramienta genética y biológica la cual consiste en la cría masiva de insectos plaga en los laboratorios. La esterilización de machos, generalmente con radiación ionizante como los rayos gamma, y la liberación subsiguiente de estos machos estériles en la naturaleza en, en números mucho mayores de la población silvestre. Las hembras que se aparean con estos machos estériles no producen descendencia, lo que reduce drásticamente la población a lo largo pues, de todas las generaciones. Un ejemplo sería el control de la mosca de la fruta donde las TIP se ha utilizado con éxito a escala regional para erradicar o suprimir pues, la mosca del Mediterráneo, que es más conocida como la Ceratitis capitata, pues, digámoslo así, en grandes áreas. Y se liberan millones de machos estériles que aparean con las hembras silvestres, eliminando la reproducción efectiva en el área del tratamiento. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Muchas gracias. El siguiente es el control químico. El control químico aplica sustancias químicas naturales o sintéticas para repelerlas o erradicarlas. Además, se usa como pues, el último recurso solo cuando los niveles de daño económico lo justifican. Un ejemplo sería en cultivos de arroz en el Tolima. Los productores aplican insecticidas selectivos a base de Spinisoda solo después del monitoreo técnico que confirma umbrales críticos de infestación por el conocido Tajosodes oricicolus, que es la chicharrilla del arroz, reduciendo pues así residuos químicos y los costos. Esta sería pues nuestra presentación. Agradezco pues a todos los compañeros porque siempre tienen la mejor disposición, tutor. Muchas gracias.